Hermanos, Dios les bendiga, bienvenidos. Queremos dar la bienvenida a nuestros amigos que nos visitan y también a todos nuestros hermanos que están aquí para poder escuchar la palabra de Dios. Hermanos, el día del Señor es para que nosotros nos congreguemos para escuchar ¿qué? La palabra de Dios. Así que en esta ocasión eso vamos a hacer. La Biblia dice que Cristo iba todos los días sábados, conforme a su costumbre, ¿a dónde? A la sinagoga. ¿Para qué? Para estudiar la palabra de Dios. Queremos, hermanos, orar, porque es importante, hermanos, orar para que no vayamos a cometer errores de interpretación o vayamos a decir algo que no sea de acuerdo a la voluntad de Dios. Así que vamos a orar, vengamos de rodillas. Bendito Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias por este privilegio que nos das de ser portavoces de tu palabra. En esta ocasión donde vamos a abrir tu palabra para predicarla a tu pueblo y a todas aquellas personas que van a escuchar a través de la tecnología tu palabra, bendice nuestro corazón, nuestra mente, para que podamos crecer en conocimiento y podamos atesorar esta palabra viva y eficaz en nuestros corazones. Gracias porque nos has prometido darnos el Consolador para que nos guíe a toda verdad. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, hermanos, quiero que tomen sus Biblias porque vamos a estudiar un tema interesante. Vamos a usar la Biblia. En Apocalipsis 2:20 encontramos un mensaje a la iglesia de Tiatira. Y noten lo que está pasando en el medio de la iglesia de Tiatira. Este problema es dentro de la iglesia de Tiatira. Noten cómo dice Apocalipsis 2:20. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras. Noten que toleras que esa mujer, Jezabel, que se dice profetiza, enseña y seduce a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Noten el problema espiritual de esta iglesia de Tiatira. Tolera las prácticas de una mujer que se dice ser profetisa. ¿Y cómo se llama? Jezabel. Y dice que esta mujer enseña y seduce a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Esto, hermanos, está pasando dentro de la iglesia de Tiatira. Toleran a esta mujer que se llama Jezabel y toleran sus prácticas en el medio de la iglesia de Tiatira. Significa, hermanos, que esto es importante entender qué significa este mensaje. Porque aquí es una gran amonestación y un gran reproche que Cristo da al ángel de la iglesia de Tiatira. Esto es tremendo, hermanos. Se tolera a una Jezabel, a Jezabel. ¿Quién es Jezabel? Según la Biblia, hermanos, Jezabel, porque hay que analizar esta amonestación o este reproche. ¿Quién era Jezabel? Según la Biblia, Jezabel era una prostituta, era una ramera, era una mujer vil, que el rey Acab, el rey de Israel, la tomó como por mujer. Era una mujer pagana, adoradora de Baal, era una mujer ramera, impía. Noten cómo dice Primera de Reyes, capítulo 16, versículo 31 al 33. Primera de Reyes, capítulo 16, versículo 31 al 33 dice: porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat. Está hablando aquí del rey Acab. Y tomó por mujer a Jezabel. Según la Biblia, ¿de dónde los hijos de Dios tienen que tomar su esposa? ¿De dónde? Dentro del pueblo. ¿Y qué es lo que hizo el rey Acab, el rey de Israel? Tomó por mujer a Jezabel, hija de Edbaal, rey de los sidonios. Noten que esta era una nación pagana, era una reina vil, una prostituta vil. Y dice, y fue y sirvió a Baal y le adoró. Noten al extremo que llegó el rey Acab, adorando a Baal. Baal era, para las culturas paganas, era el señor
de las moscas y los escarabajos. Baal Zebub, el señor de las moscas y los escarabajos. Y el rey Acab llegó a este extremo, el rey de Israel, que tiene que adorar solamente a Yahweh, al Hashem, el que es. Aquí vemos de que el rey Acab adorando a Baal. Noten qué bajo llegó este rey. E hizo altar a Baal en el templo de Baal que edificó en Samaria. Hizo también Acab una imagen de acera. Esta es la que para las culturas paganas se le llamaba Astaret o Istar, la famosa Semiramis. Es la misma, pero con diferentes nombres. Acab hizo una imagen de acera, haciendo así Acab más que todos los reyes de Israel que reinaban antes que él. O sea, que era un rey que cayó ¿qué? En extrema apostasía. Y su problema ¿cuál fue? Mezclarse con una ramera llamada Jezabel. Esta mujer lo llevó a adorar ¿qué? A Baal y a la diosa Acera. Y dice que hizo más que todos los reyes que reinaron antes que él, para provocar la ira de Jehová, Dios de Israel. Tremendo, hermanos. ¿Quién era esta Jezabel? Era una ramera, adoradora de Baal, adoradora de Acera. Interesante, hermano. Según la Biblia, en esta relación entre Acab y Jezabel, ¿quién dominaba a quién? Noten cómo dice Primera de Reyes, capítulo 21, versículo 25. Noten que el feminismo no es solamente de nuestra generación actual. Vemos de que el feminismo viene de Jezabel. Noten cómo dice Primera de Reyes, capítulo 21, versículo 25. A la verdad ninguno fue como Acab, ninguno fue. Noten cómo la Biblia describe al rey Acab, el rey de Israel, apóstata. A la verdad ninguno fue como Acab, que se vendió para hacer lo malo, se vendió para hacer lo malo ante los ojos de Jehová. ¿Por qué razón? Noten cómo dice el texto. ¿Están leyendo conmigo, hermanos? Porque Jezabel, la mujer, lo incitaba. ¿Quién lo manipulaba? O sea que esto no es de ahora, que existen mujeres que quieren manipular a los maridos. Vemos de que Jezabel era una gran manipuladora, porque manipulaba ¿a quién? Aquí dice, porque Jezabel, su mujer, lo incitaba, lo manipulaba. La Jezabel dirigía al rey Acab. Interesante. Y saben, hermanos, según la Biblia da características muchas sobre quién es Jezabel. Yo estoy tocando solamente algunos puntales, pero ¿saben cómo era el atavío de Jezabel? ¿Cómo se vestía? ¿O cómo la Biblia la describe a Jezabel? Noten cómo dice Segunda Reyes, capítulo 9, versículo 30. Segunda Reyes, capítulo 9, versículo 30 dice: vino pues Jehú a Jezreel. Jehú es el rey. Cuando Jezabel lo oyó, esto es cuando Dios mandó a Jehú y a los reyes que estaban con él para matar a Jezabel, porque Jezabel ya anteriormente había matado a los profetas de Dios. Así que esta Jezabel, esta reina mala, sanguinaria, tenía que ponérsele fin. Y Jehú la decapita, o mejor dicho, la tira de una ventana. Y cuando dijeron a buscarla abajo, ya los perros se la habían hartado. Imaginen cómo murió Jezabel. Los perros la devoraron. Esta mujer mala, sanguinaria. Vino pues Jehú a Jezreel, y cuando Jezabel lo oyó, se pintó los ojos con antimonio. ¿Qué es lo que hizo? Se pintó los ojos con antimonio. Según la Biblia, hermanos, el maquillaje y el pintarse los ojos viene de Jezabel. Imagínense, hermano, tremendo, hermano. Se pintó los ojos con antimonio. ¿Para qué creen ustedes de que se pintó? Porque ella dijo de que es posible que Jehú no me mate si lo provoco y lo incito para que se acueste conmigo. Se pintó los ojos con antimonio y atavió su cabeza y se asomó
a una ventana. Tremendo, hermanos. Se maquilló y se pintó los ojos. Yo les hago una pregunta, hermanos. ¿Para qué las hermanas se pintan los ojos? ¿Cuál es el objetivo? Que las hermanas se pintan los ojos y se maquillan. Hay quienes se hacen aquí unos ojos hasta acá. ¿Sabe de dónde viene eso, hermano? Viene también de los egipcios. Ojos de los egipcios, que se pintan los ojos y se hacen hasta acá. ¿Cómo se le llama eso, hermano? Yo no sé de eso. Las mujeres que se pintan, ¿por qué se hacen los ojos hasta acá? Se hacen aquí y así. Yo he visto algunos ojos que como que si fueran mapaches. ¿Conocen ustedes los mapaches? ¿Ah? No se pongan a reír, pero es verdad, hermano. Los mapaches, ¿conocen los mapaches? Que son aquí ojos. Aunque no querramos, tenemos que reírlo, pero da risa. Los mapaches son oscuros de los ojos. Sí, hermanas, he visto hermanas que se pintan mucho aquí, oscuro como mapache. Esto viene de Jezabel. Busqué en el diccionario qué es esto de antimonio, porque siempre soy curioso. ¿Qué es? La Reina Valera dice antimonio. Busqué en el diccionario Strong la palabra antimonio. ¿Sabe qué es lo que dice el diccionario Strong? Dice antimonio, de una raíz que se usa, que significa pintar, teñir. O sea, no sabemos qué es lo que usó para teñirse la cara. Claro que en aquel tiempo no existía maquillaje como el que existe hoy, de la Avon, de la Marlene Lemur, de la Lebel, pero de algo usó para esta mujer pintarse la cara y los ojos. Y la Biblia dice que fue antimonio, pero que en el hebreo dice teñirse. Algo usó para teñirse. Quizás fue a buscar algún tizón debajo de la hornilla o quizás tile, pero lo que sí dice que sí se pintó. Sí, y dice especialmente antimonio para los ojos. Antimonio, carbunclo, pintar, dice el diccionario Strong. Hermanos, saben, hermanos, que los adventistas del séptimo día, más que todas las mujeres, no deberían de maquillarse. Esto, hermanos, no es legalismo ni fariseísmo como dicen algunos, sino que saben, hermanos, yo siempre soy curioso. Yo quiero que ustedes también sean curiosos, hermanos. Cuando tengo curiosidad, como que algo me impulsa a investigar qué pasa con esto. Saben de que se ha comprobado, hermanos, de que tanto maquillaje en la cara mata el cutis, o algo que tiene la piel que da la belleza a la mujer. Recuerdo una vez, voy a hacer este paréntesis, hermanos, no quiero que se vayan a reír, o si se ríen, bueno, no es mi problema. Saben, hermanos, una vez leí en un periódico y le tomé captura, ya ando en mi teléfono, hace como unos 7 años vi esa noticia y le tomé captura porque cuando leí eso pasé casi todo el día riéndome cuando leí esa noticia. Decía la noticia de que un hombre se había casado con una mujer y durante todo el tiempo que anduvieron de novios nunca la vio a su novia sin maquillaje. La conoció con maquillaje y anduvieron de novio, siempre la veía con maquillaje. Dice que cuando se casaron y en la luna de miel, en la mañana cuando amaneció, quedó en shock y le iba a dar un ataque nervioso. Y salió corriendo de la habitación y de la cama, y hasta llamó a la policía porque pensó que alguien le había invadido su cama. Y decía la noticia, era porque había visto a su esposa la primera vez sin maquillaje. O sea, había visto un espanto tremendo, hermano. Y cuando leí esta noticia, hermano, va a reírme. Y dicen que este hombre fue a demandar a su esposa por daño psicológico. A ver qué tan horrible la vio. Y esto, hermano, a que usted lo agarre como cómico, pero esto es verdad, hermano. Una mujer que se vea siempre con maquillaje, cuando la ves sin maquillaje, eso da miedo, hermanos. Eso da miedo. Es porque el maquillaje ya le absorbió ¿qué? La belleza de ese químico.
Esto no es broma, hermanos. Digo esto porque algunos hermanos dicen: este hermano es un fariseo, es un legalista, porque les encanta defenderse. Pero esto es verdad, hermano. La gente que usa tanto maquillaje al extremo, cuando se ve sin maquillaje, por eso es que dicen a alguien: cuando usted ande de novia con alguien, llévela la primera vez a la piscina. Sí, hermano, estoy haciendo este paréntesis para que vean de que esta mujer, Jezabel, se pintó de antimonio. Según ella, bueno, voy a pintarme antimonio para que Jehú no me haga nada. Y se atavió, dice, se puso bien provocativa, bien sexy. Es tremendo, hermanos. Pero noten las características de Jezabel. Era una mujer que impía, mala, que se vestía muy mal. Es interesante, hermanos, que en Apocalipsis se menciona que la iglesia Tiatira tolera a esta prostituta llamada Jezabel. Y quiero decirles, hermanos, que en Apocalipsis esto no debe de tomarse literal. ¿Por qué razón? Porque Jezabel ya muchos siglos había muerto y Jehú la había matado. Pero en Apocalipsis vemos que la iglesia Tiatira tolera a esta prostituta llamada Jezabel. Y no solamente la toleran, sino que toleran las prácticas de Jezabel, que enseña a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. ¿Qué es fornicación, hermanos? Es tener sexo sin haberse casado. Pero aquí en Apocalipsis la fornicación debe de entenderse también espiritualmente. Fornicar en el ámbito simbólico, ¿qué es? Es mezclarse con prácticas paganas e idolátricas. Cuando la iglesia mete prácticas del mundo a la iglesia, eso es fornicar en lenguaje espiritual. ¿Me doy a explicar, hermano? ¿Quién es la Jezabel en la iglesia de Tiatira? Aquí Jezabel ya había muerto. En Apocalipsis se está usando el nombre de Jezabel en lenguaje simbólico para describir la gran apostasía de la iglesia primitiva, la cual dio origen al papado. La Jezabel de la iglesia de Tiatira es el papado bajo su hegemonía de 1260 años, lo que se le conoce como la Edad Media. Noten cómo dice el comentario bíblico adventista sobre el periodo de Tiatira y de Jezabel. Dice: el mensaje indica en Tiatira, que se extendía más que Pérgamo, la apostasía. Cuando se aplica el periodo de la historia cristiana que corresponde a Tiatira, la figura de Jezabel representa el poder que produjo la gran apostasía de la Edad Media. En otras palabras, en Apocalipsis 2:20, la Jezabel es un símbolo para el catolicismo romano o el papado. Interesante. Noten cómo dice Apocalipsis 2:20, leámoslos otra vez. Apocalipsis 2:20 dice: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, noten que se admitía, se toleraba en la iglesia. ¿Qué es tolerar, hermanos? ¿Qué es tolerar algo? No decir nada, quedarse callado, permitir que se haga eso. Que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice profetiza y enseña y seduce a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Si este periodo corresponde a la iglesia de la Edad Media, la iglesia Tiatira, la pregunta es: ¿cómo fue que Jezabel se pudo introducir en la iglesia de Tiatira? Buena pregunta, hermanos. ¿Por qué esto está pasando dentro de la iglesia de Tiatira? Entonces la pregunta que necesitamos entender es: ¿cómo fue que Jezabel pudo introducirse
en el medio de la iglesia de Tiatira, ¿y por qué nadie decía nada sino que la toleraban? Muy buena pregunta que necesitamos aclarar. ¿Y saben algo interesante, hermano? ¿Saben cómo surgió la iglesia católica? ¿Saben cómo surgió la iglesia católica o el papado? La iglesia católica, hermanos, es el producto o el fruto de la gran apostasía de la iglesia primitiva. Es interesante que según la Biblia, hermanos, y los relatos que da las 7 iglesias, la iglesia primitiva al principio fue establecida como una iglesia pura. Después se levantó la persecución en la iglesia. Tenemos la iglesia de Pérgamo, la iglesia de las iglesias que fueron antes de Tiatira, la iglesia que fue perseguida bajo los emperadores romanos como Diocleciano y Domiciano. Todos los apóstoles que fueron muertos bajo el periodo del poder romano, de los emperadores romanos Domiciano y Diocleciano. Pero es interesante que el diablo, para hacer su trabajo más sutil y que la apostasía entrara a la iglesia primitiva, en lugar de perseguirlos, usó otro método. Y quiero decirles, hermanos, lo siguiente. Voy a grandes rasgos para que ustedes puedan entender qué método usó el diablo para que Jezabel se introduciera a la iglesia. El diablo, hermanos, usa 2 métodos para hacer que el pueblo de Dios se detenga en la predicación del evangelio. ¿Cuál es la misión de la iglesia en esta tierra? Predicar el evangelio. La iglesia está aquí. Entonces el diablo, para que la iglesia no predique el evangelio y se detenga en la predicación del evangelio, el diablo usa 2 métodos. El primer método es aniquilar al pueblo de Dios a través de la persecución. Aniquilar a los hijos de Dios para que los hijos de Dios se callen y se prediquen. Ustedes pueden ver en el libro de Hechos donde dice que la iglesia fue perseguida y se levantó una gran persecución, y Saulo asediaba ¿qué? A la iglesia, porque el diablo quería callar a la iglesia para que la iglesia no predicara el evangelio. Los metía a las cárceles, pero el diablo no podía callar a los apóstoles. Los apóstoles predicaban el evangelio. Así que ese método no le resultó al diablo, aniquilar a la iglesia, porque cuanto más mataba, más hijos de Dios creían en el evangelio. ¿Saben, hermanos, por qué Saulo de Tarso llegó a convertirse a Cristo? Saulo de Tarso, el que perseguía a la iglesia primitiva y el que consintió en la muerte de Esteban. ¿Saben qué es lo que dice el Espíritu de profecía? Que el Espíritu Santo empezó a trabajar en el corazón de Saulo. ¿Saben qué significa la palabra Saulo? En honor a Saúl. Pero como Saúl era muy grande, era muy alto el rey Saúl, no cuadraba que a Pablo se le dijera Saulo, porque Pablo era pequeño. Por eso es que se le puso Pablo, porque Pablo significa pequeño. Era pequeño Pablo, era chiquito Pablo. ¿Sabe usted de eso, hermano? Porque Pablo significa pequeño. Pero el Espíritu Santo empezó a trabajar en el corazón de Saulo cuando vio que Esteban era apedreado, y así Esteban no murmuraba y no se retractaba. Y Saulo empezó a ver qué está pasando aquí. Qué fe grande de este hombre. ¿Quién es este Dios a quien le sirven? Y empezó el Espíritu Santo a trabajar en el corazón de Pablo, porque entre más cristianos morían, eso era como semilla para que otras almas creyeran en el evangelio. El diablo no pudo matar y detener a la iglesia. Cuanto más morían, más se levantaban creyendo en el evangelio. Porque dijo Gamaliel: si esto es de los hombres, va a terminar, pero si es de Dios, no se hallen luchando contra él. Tremendo, hermanos, porque el evangelio nadie lo puede detener. Entre más masacres haga el enemigo, más hijos de Dios van a creer en el evangelio. Así que el diablo dijo: bueno, ya no me conviene seguir persiguiendo a la iglesia, voy a usar otro método. ¿Saben cuál método usó?
voy a hacer que la iglesia se mezcle con el paganismo y así se corrompa y sigan profesando ser hijos de Dios. Astuto el diablo, ¿va? Si la iglesia se corrompe, se mezcla con el paganismo, la iglesia se va a corromper y va a perder su misión de predicar el evangelio. Y este método ha sido muy eficaz, que Satanás ha usado contra los hijos de Dios. La mejor forma que la iglesia se corrompa es de que en lugar que la iglesia se vaya al mundo, traer el mundo ¿qué? A la iglesia. Astuto el diablo, va. Como dice Lana de Guay, el diablo no es estúpido. El diablo sabe lo que hace. En lugar de que los cristianos se vayan para el mundo, les voy a traer que el mundo para la iglesia y que se corrompan y sigan siendo y profesando ser hijos de Dios. Astuto. Saben de que de esta manera surgió el papado, la Jezabel. El diablo, bajo el periodo de Constantino el Grande, el diablo usó a Constantino el Grande para que todas las prácticas del paganismo se introdujeran en la iglesia primitiva, y así la iglesia primitiva se corrompió y eso dio a luz al papado. En otras palabras, ¿saben qué es lo que dijo Constantino? Para que se terminen las persecuciones y ya no se persigan los cristianos y esos paganos de las diferentes naciones, para que crean en el evangelio y haya paz entre paganos y cristianos, voy a hacer que mejor se unan y las prácticas del paganismo las vamos a meter a la iglesia y le vamos a poner nombres cristianos. Interesante. ¿Saben algo interesante, hermano? La Navidad que hoy el mundo cristiano celebra, ¿en honor a quién se la celebra el mundo cristiano? Dicen ellos. ¿En honor qué? Al niño Dios. ¿Saben los paganos a quién le celebraban la Navidad? A los dioses paganos, al dios Mitra y al dios Sol y a Tamuz. Así que para que la gente no sospechara y que los paganos siempre siguieran observando sus ritos y sus tradiciones paganas, siempre las iban a seguir observando dentro de la iglesia, pero con nombres ¿qué? Cristianos. Allá era en honor al dios Sol. Pero dijeron ellos, también a Cristo se le llama el sol de justicia. Así que vamos a hacer que se fusionen las dos fiestas y vamos a decir ahora que el 25 de diciembre nació Cristo y esta fiesta se le celebramos al Señor Jesucristo, su nacimiento. Pero es nada menos, hermanos, que la misma fiesta al dios Sol, al dios invicto, al dios Mitra. Tremendo, hermanos. Noten cómo dice el espíritu de profecía de cómo se surgió el papado y cómo Jezabel se introdujo a la iglesia de Tiatira. Conflicto de los siglos, página 381. Párrafo 6 dice: ¿cuál fue el origen de la gran apostasía? Apostasía, hermanos, en el griego es apostenai, significa darle espalda a la verdad a la cual una vez profesamos. Un apóstata no es un pagano. Un apóstata es aquel que estuvo en la verdad y le dio la espalda. ¿Me voy a explicar, hermano? Eso es un apóstata. Por ejemplo, no le podemos llamar a un católico apóstata porque él nunca ha estado en la verdad. Un apóstata es aquel que estuvo en la verdad, la predicó, la enseñó, pero después le da ¿qué? La espalda y la niega públicamente. Eso es un apóstata. No le podemos llamar apóstata a un hermano que por A o X razón está desanimado y se queda en casa. No le podemos llamar a ese hermano a un apóstata. El apóstata es aquel que públicamente rechaza la verdad y hoy la ataca. Una verdad en la cual estuvo. Eso es un apóstata. Yo conozco hermanos que están desanimados, ya no quieren congregarse porque algo les pasó, están desanimados. Pero cuando se habla mal de la iglesia, ellos la defienden. No le podemos llamar que ese hermano aún es apóstata. ¿Me voy a explicar, hermano? Un apóstata es aquel que rechaza y la niega la verdad públicamente. Eso es un apóstata. ¿Cuál fue el origen de la gran apostasía? Dice ella.
cómo empezó a apartarse la iglesia de la sencillez del evangelio, conformándose a las prácticas del paganismo para facilitar a los paganos la aceptación del cristianismo. El apóstol Pablo dijo acerca de su propio tiempo: ya está obrando el misterio de la iniquidad. Segunda de Tesalonicenses 2:7. Mientras aún vivían los apóstoles, la iglesia permaneció relativamente pura, pero hacia fines del siglo II, la mayoría de iglesias asumieron una forma nueva. Después de que los apóstoles murieron, los líderes de la iglesia murieron. Entonces el diablo dijo: bueno, ya murieron los grandes hombres de Dios, ahora voy a usar que se introduzca a la iglesia la apostasía, porque ahora pusieron otros líderes. Saben, hermanos, que la apostasía, ¿por dónde inicia? Por el liderazgo. Muertos los apóstoles, llegaron a estar dirigiendo la iglesia otros líderes, y el diablo dijo: bueno, hoy es mi oportunidad para introducir el paganismo y la idolatría a la iglesia. Ya se murió Pablo, gran defensor de la fe, ya murieron los apóstoles, ahora están otros líderes, ahora voy a introducir la apostasía en la iglesia. Mientras aún vivían los apóstoles, la iglesia permaneció relativamente pura, la iglesia de Éfeso. Pero hacia fines del siglo II, la mayoría de iglesias asumieron una forma nueva. La sencillez primitiva desapareció. Imagínense. E insensiblemente, a medida que los antiguos discípulos bajaban a la tumba, sus hijos, en unión con nuevos convertidos, se adelantaron y dieron nueva forma a la causa. Y dice: para aumentar el número de los convertidos, se rebajó el alto nivel de la fe cristiana. O sea, para retenerlos, que no se vayan los paganos, porque queremos nosotros que retenerlos en la iglesia, se rebajó la norma. Y dice, noten cómo dice: se rebajó el nivel de la fe cristiana. Y dice, y el resultado fue una gran ola de paganismo que anegó la iglesia, trayendo consigo sus costumbres y sus prácticas y sus ídolos. Una vez que la religión cristiana hubo ganado el favor y el apoyo de los legisladores seculares, fue aceptada nominalmente por multitudes, pero mientras estas eran cristianas en apariencia, muchos permanecieron en el fondo paganos, que seguían adorando sus ídolos en secreto. La Jezabel se introdujo a la iglesia para ganar almas. Hicieron que la iglesia se uniera con el paganismo, y los ídolos se trajeron al medio de la iglesia. Pero hoy ya no iban a ser ídolos, hoy se les iba a llamar ¿qué? Los santos patronos. Astuto el diablo. O sea que cuando nosotros vemos la iglesia católica, estamos viendo a Babilonia, pero cristianizada, bajo un rostro cristiano. Todas las ceremonias y todas las prácticas de la iglesia católica es una copia del paganismo, pero que ahora ha sido cristianizado. Al niño Dios que se le llama hoy, que nace el 25 de diciembre, antes era Tamuz. Nimrod vinieron y le dijeron: bueno, hoy ya no se va a llamar Nimrod, este se va a llamar José. La Semiramis, le vamos a poner hoy ¿qué? María, la madre de Jesús. Cuando usted ve un pesebre en una iglesia, está viendo un altar de Tamuz, de Nimrod y Semiramis. ¿Cuántos de los que están aquí ponen pesebres en su casa? Tienen un altar de Tamuz. Porque lo que hizo Satanás es traer las mismas prácticas a la iglesia, pero para ponerles un nombre cristiano, para que sean aceptadas por el paganismo. Al dios Sol o al día del sol ahora se le llama como el día de la resurrección de Cristo. Interesante, hermano. Mezcla de paganismo y cristianismo. O sea que el papado es el fruto de la gran apostasía. Una mezcla de paganismo con profeso cristianismo.
Conflicto de los Siglos, página 438, párrafo 1 dice: cuando la iglesia primitiva se corrompió al apartarse de la sencillez del evangelio y aceptar las costumbres y ritos paganos, perdió el espíritu y el poder de Dios, y para dominar la conciencia buscó el apoyo del poder civil. El resultado fue el papado. Y noten que interesante como sigue diciendo la cita. Es decir, una iglesia que dominaba el poder del Estado y servía de él para promover sus propios fines, así como Jezabel dominaba a Acab, y especialmente para extirpar a los herejes. Para que los Estados Unidos formen una imagen de la bestia, el poder religioso debe dominar de tal manera al gobierno civil que la autoridad del Estado sea empleada también por la iglesia para cumplir sus fines. De esta manera, hermanos, Jezabel se introdujo a la iglesia. Las falsas prácticas y tradiciones se introdujeron a la iglesia, y de esta manera Jezabel seducía a los hijos de Dios para fornicar y comer cosas sacrificadas a los ídolos. Hermanos, la historia se repite. La historia se repite. Saben de que dentro de la iglesia adventista también se ha introducido Jezabel. Porque no podemos decir de que solamente esto fue para el tiempo antiguo, porque Jezabel aún sigue permaneciendo en la iglesia adventista. ¿Y quiénes son los culpables de que Jezabel sea tolerada en el medio de la iglesia también? ¿Quiénes son? Los líderes. En la iglesia también tenemos a Jezabel. Usted me va a decir, hermano, ¿cómo así? Saben de que la historia se repite. En la iglesia adventista tenemos un montón de prácticas y tradiciones que la iglesia celebra, que de dónde las copió, del paganismo, especialmente la iglesia católica. Mencióneme una. ¿Ah? El Día de las Madres, Navidad, Semana Santa. La música de Jezabel. Saben de que Jezabel en Apocalipsis es otro nombre para la gran ramera, Babilonia. Pregunto, ¿será que en nuestra iglesia también tenemos música de Babilonia, de Jezabel? Las modas, Jezabel. Y no estoy hablando solamente de la iglesia aquí, de la esperanza, estoy hablando en sentido mundial de la iglesia adventista. Saben de que en Estados Unidos las iglesias adventistas están más corrompidas que las iglesias latinas, que no se conforman con solamente poner un árbol en honor a Nimrod, sino que también hasta ponen un pesebre, la vaca, el burro, San José y María. Iglesias adventistas que dicen que conocen la Biblia y las profecías. Jezabel fornica dentro de la iglesia y la toleran y enseñan cosas sacrificadas a los ídolos. Hermanos, hoy más que nunca, hermanos, la iglesia adventista está mundanalizada. Jezabel también sigue permaneciendo en la iglesia adventista. O sea que el reproche y la amonestación que Cristo da a la iglesia de Tiatira también es aplicable para nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Si usted dice que solamente para allá, lo metemos en un problema. Porque la Biblia dice, lo que fue antes, eso se volverá ¿qué? A repetir. Hermanos, ha entrado una gran mundanalidad en la iglesia adventista que proviene de afuera, porque Jezabel está fornicando dentro de la iglesia adventista. Una gran ola de mundanalidad que ha entrado en la iglesia adventista, hermanos. Y saben, hermanos, quiénes son los culpables, quiénes son los que permiten. Por ejemplo, hermanos, oigan bien lo que voy a decir. Si en esta iglesia de la esperanza se mete una mundanalidad de cualquier tipo, ¿quiénes son los culpables? ¿Ah? ¿Quiénes son los culpables de que Jezabel se haya introducido en la iglesia? Los líderes, ¿sí o no?
Si en el púlpito suben hermanas a desarrollar los servicios de canto con minifalda, ¿quiénes son los culpables? ¿Quiénes son? Los que la subieron. Si en el púlpito viene un hermano a hacer unas blasfemias y unas herejías, ¿quiénes son los culpables? Los que le permitieron ¿qué? Subir. Si afuera andan hermanas mal vestidas y aquí vienen como que si no han quebrado un plato, ¿quiénes son los culpables? Los líderes, porque no hablan con ellas. ¿Sí o no, hermano? Aún está viviendo Jezabel en nuestro medio. Hay hermanos que aún no han dejado las comidas inmundas. Pero la pregunta que necesitamos responder es la siguiente: ¿quiénes son los culpables de que Jezabel sea tolerada y fornique dentro de la iglesia? Son los líderes. Noten cómo dice Ezequiel 44:23. Esto es para los líderes. Y enseñarán, ¿qué dice? A mi pueblo a hacer diferencia entre ¿qué? Entre lo santo y lo profano, y les enseñarán a discernir entre lo limpio y lo no limpio. ¿Quiénes? Los líderes, hermanos. Hermanos, quise traer este tema, hermanos, porque es una gran decepción, da una gran decepción cómo en otros lugares las iglesias adventistas han caído tan bajo que no hay diferencia entre el mundo y los cristianos. Yo sé que quizás a muchos les va a molestar esto, hermano, pero es una realidad. Saben, hermanos, según la sierva del Señor, ¿por qué aún no ha venido la persecución sobre la iglesia? ¿Saben por qué la persecución aún no viene? Dice ella en el capítulo La fe de los mártires, al final del capítulo está un párrafo, dice: la única razón, el por qué la iglesia no es perseguida, es porque la iglesia vive igual que el mundo y no despierta oposición. Hoy en día, hermanos, todo lo que el mundo celebra, tradiciones, también en la iglesia adventista se celebra. Día de las Madres, Día del Pastor, Día del Conquistador, Navidad, Semana Santa. Jezabel fornicando ¿qué? En la iglesia. ¿Y saben qué es lo que dicen hoy muchos? Nosotros, hermanos, no celebramos esas cosas. Lo que hacemos es usar eso para predicar el evangelio. Y usan como pretexto la predicación del evangelio, pero es un pretexto. Lo que buscan es justificar las falsas prácticas y tradiciones de Babilonia que se han introducido a la iglesia primitiva. Tremendo, hermanos. Dígame usted, hermana, ¿qué tiene que ver con Cristo que se ponga en un púlpito un pesebre? ¿Ah? Cuando usted pone un pesebre en un púlpito, ¿qué es lo que está diciendo? Aceptando la mentira que Cristo nació ¿qué? El 25 de diciembre. Falso, hermanos. Es una falsedad, no se deje engañar. Esta tradición no tiene nada que ver con Cristo ni con la Biblia. Son tradiciones que vienen del paganismo. Y no es posible que a esta altura nosotros que decimos que conocemos la Biblia y que hay tanto conocimiento, vamos a estar practicando lo mismo que el mundo. Tremendo, hermano. Y saben, hermano, hoy hablar de estos temas, hermano, la gente que practique esto, hermano, se enojan y no hay cómo defenderse y tuercen la Biblia. Saben de que una hermana me dijo así: hermano, no hable en contra de la Navidad porque está atacando a la organización, a la niña de los ojos de Dios. Porque ellos creen de que la Navidad es parte de nuestras creencias y doctrinas. ¿Sí? Mire, en la iglesia adventista hay un gran fanatismo crónico, que hay hermanos que para defender sus tradiciones y sus prácticas, no importa qué argumentos usar para defenderse. Hermano, nosotros no celebramos la Navidad, nosotros usamos la Navidad para predicar el evangelio, es lo menos que hacen. Pero están usando como pretexto, lo mismo que hizo Constantino el Grande, con el pretexto de ganar las almas y que los paganos no se fueran para el mundo otra vez. Vamos a retenerlos, vamos a traer las prácticas, pero ahora las vamos a cristianizar para retenerlos, para que no se vayan. Tremendo, hermano. Sus ídolos se metieron, sus tradiciones se metieron, sus ritos se metieron,
y todo se metió dentro de la iglesia primitiva. La historia se sigue repitiendo. Una gran ola de mundanalidad que ha entrado a la iglesia y lo hacen con el pretexto de ganar almas. Según Santiago 4:4, ¿qué es lo que dice? Santiago 4:4 dice: oh almas adúlteras. Noten que el adulterio y la fornicación no solamente tiene que ver con sexualidad, tiene que ver con ¿qué también? Con mundanalidad. Oh almas adúlteras. Aquí está Jezabel, mire, fornicando. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera hacerse amigo del mundo se constituye ¿qué? En enemigo de Dios. Noten como dice Conflicto de los Siglos, página 498, párrafo 3, dice: al conformarse la iglesia con las costumbres del mundo, se vuelve mundana. Pero esa conformidad no convierte jamás al mundo a Cristo. Tremenda cita. A medida que se familiariza con el pecado, esto parece inevitablemente menos repulsivo. El que prefiere asociarse con los siervos de Satanás dejará pronto de temer al Señor de ellos. Hermanos, el amor forma para ganar almas. No es celebrando Navidad, no es celebrando el día del Santo Pepe de Atoche, no es celebrando el día de la coneja de Pascua. El amor forma para ganar almas. ¿Cuál es? Bíblicamente, predicar ¿qué? El evangelio, tal como Dios lo ha dicho en su palabra, no inventándome otros métodos como lo hizo Constantino el Grande para meter a Jezabel dentro de la iglesia. Dígame usted si no es verdad. El amor forma para ganar almas para Cristo. ¿Cuál es? Predicar el evangelio. No celebrando Navidad, no celebrando tradiciones que ni sabemos de dónde vienen. El amor forma para ganar almas es predicando el evangelio, no mezclándolos con el mundo. Hermanos, recordemos, hermanos, que nosotros somos pescadores. Cristo nos ha mandado a pescar. La atarraya es la predicación del evangelio. Nosotros somos pescadores. ¿Sí? Pero recordemos de que para ganar las almas o para pescar los peces tenemos que meterlos al agua, ¿sí? Pero si los metemos al agua no es para nadar con los peces, sino para sacarlos. ¿Oyeron, hermano? Pero muchos se confunden y se meten al agua ¿para qué? Para nadar con los peces. Hermanos, espero que este estudio les haya servido y tengamos cuidado con Jezabel, porque Jezabel aún sigue viviendo en muchas iglesias adventistas y no la debemos de tolerar. Hay que desenmascararla y hay que denunciar a Jezabel, esta reina vil. Dios les bendiga y que la honra haya sido para nuestro Dios. Amén. Hermanos, vamos a orar para darle gracias a Dios. Oremos. Gracias, Señor bendito, por este estudio de tu palabra. Gracias, Señor, por tu exhortación. Gracias por tu amonestación a través de tu palabra. Señor, si en algo te hemos fallado, te pedimos que nos perdones. Bendice a tus líderes para que tus líderes puedan enseñar a tu pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano. Y no permitir que Jezabel fornique y enseñe a tus hijos a comer comidas sacrificadas a los ídolos. Gracias, Padre, por este mensaje. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Dios me lo bendiga, hermanos.